ustedes ya están trabajando con su actividad del próximo martes, que es un ensayo en el caso de habilidades de lectoescritura. Entonces, bueno, les va a servir y también les va a servir para su proyecto final. La clase anterior vimos los párrafos de desarrollo, dijimos que son los que van en medio, por decirlo de alguna forma burda, ¿no? Después de los de apertura y antes de los de cierre, y que bueno, es la parte más extensa, por lo tanto hay diferentes formas de párrafos de desarrollo. Vimos también lo que es el párrafo de cita, vimos el párrafo comparativo y vimos el párrafo descriptivo. Y hasta aquí nos quedamos el día de ayer. Vamos a continuar entonces. En ese mismo sentido, dentro de los párrafos de desarrollo, tenemos el párrafo conceptual. ¿Cuál es el párrafo conceptual? Su nombre lo dice, ¿verdad? Nos va a permitir definir un concepto. El párrafo conceptual nos va a permitir entonces definir un concepto. Y el objetivo de esta definición es darle claridad a lo que estoy tratando. Es decir, ¿por qué querría yo en mi texto dar un concepto, una definición? Para poder darle claridad al tema que estoy tratando. Esa es la finalidad. Entonces es definir un concepto, perdón, para dar claridad. Los párrafos conceptuales entonces son importantes para que el lector comprenda el significado. ¿Recuerdan la relación de palabras? Significante, significado, contexto. Bien, si se dan cuenta, conforme vamos revisando estos párrafos, vamos relacionando conceptos previos que vimos tanto en el tema anterior como en la unidad anterior también. Bien, entonces, estos párrafos suelen ser precisos. ¿Por qué? Porque hablan de un concepto, una definición. Entonces, por eso es que habla de precisión con vocabulario técnico y complejo. No necesariamente complejo, pero sí técnico, porque estamos dando una definición. Es decir, algo así como lo que está en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Por ello es importante asegurarse de que la precisión y los tecnicismos proporcionen claridad y no generen confusión. Recuerden que siempre que redacto un texto, debo pensar en hacia quién va dirigido o quién lo va a leer. Es decir, yo no puedo utilizar los mismos tecnicismos ni puedo emplear los mismos conceptos en un texto que van a leer mis alumnos de bachillerato que un texto que va a leer mis alumnos de licenciatura o un texto que voy a publicar en el colegiado del doctorado, ¿verdad? Son tecnicismos diferentes. En los tres textos yo puedo utilizar un párrafo conceptual, pero el vocabulario, los tecnicismos van a ir acorde hacia quién va dirigido, quién lo va a leer. Eso hay que tomarlo en cuenta. Ahora bien, conclusión. Párrafos conceptuales definen un concepto, le va a dar claridad al tema, la definición es un significado y hay que asegurarnos de dar claridad al usar el léxico, ¿de acuerdo? Ese es el párrafo conceptual. Vamos al ejemplo y recordamos que estamos viendo ejemplos bien estructurados, elaborados, con una extensión más o menos amplia, y la finalidad es que ustedes puedan leer, escuchar y ver cómo se están estructurando estos párrafos grandes. Por ejemplo, en la presentación vemos 3 párrafos pequeños, cada uno tiene una idea, pero son párrafos pequeños. El párrafo de nuestro ejemplo es un párrafo mucho más extenso. Pero la finalidad es que identifiquen las partes, y esto puede ser en mini, o sea, puedo hacer un párrafo con 5 líneas, con la misma intención y las mismas partes. Solamente que yo quiero que vean, párrafos más completos, y es la finalidad. Bien, entonces el párrafo conceptual. Para autores como Edward Gibson, 2005, el clientelismo, en especial aquel que se presenta en algunas democracias latinoamericanas de la actualidad, es un fenómeno en el campo de lo político que se da a través de la compra de votos o favores políticos de los grandes poderes. Este ha llevado a grandes falencias y ha convertido ciertos municipios en territorios de autoritarismo subnacionales, caracterizados claramente por personajes dictatoriales anclados al poder y represores de fuerzas opositoras. El éxito de estos autoritarismos es su habilidad para mantener controladas las fronteras de lo que ocurre en sus territorios de dominio a través, precisamente, de una comercialización de votantes electorales.
esta transacción, que consiste en brindar ciertos beneficios monetarios o sociales por parte de los grandes poderes a aquellos agentes políticos que controlan los territorios locales, permite que se adquieran miles de votos de ciudadanos comunes a través de un sistema de opresión y subordinación que suele disfrazarse como una venta voluntaria del voto. ¿De qué habla? De una cuestión electoral, de la compra de votos. ¿En dónde viene el concepto? El concepto del párrafo. El concepto central dice que suele presentarse con itálicas para hacer énfasis en este, es decir, con letra cursiva o con alguna marca en la letra para poder enfatizarlo. Hablamos entonces del clientelismo. ¿Qué es el clientelismo? La venta de votos. Después, lo más importante es marcar la definición del concepto desde una perspectiva particular de Gibson. Aquí estamos citando a Edward Gibson. Pero no necesariamente tengo que citar a alguien. Puedo hacer referencia a una definición, como les decía hace un momento, de la RAE, de la Real Academia de la Lengua, o puedo dar yo mi propio concepto, siempre que mi concepto no esté erróneo. No es mi forma de ver, es lo que significa. La conceptualización real de lo que estoy diciendo, no mi opinión, no en este caso, porque es un párrafo de concepto. No se trata de una definición genérica, sino de una definición que permita mostrar las complejidades del concepto. Les decía, una definición formal. Y aquí la definición de compra o transacción de favores se explica de manera más detallada. Es decir, doy el concepto formal, la definición tal cual es, y después puedo hacer una explicación más detallada del mismo concepto. Bien, esto sería entonces un párrafo conceptual. Siguiente, dentro de los mismos párrafos de desarrollo tenemos ¿qué tal, señora? Buenas tardes. Yo no sé si recuerda que le hablé la semana pasada. Argumentativo, argumento. ¿Se acuerdan de estoy dándole Sófocles? seguimiento a la entrega de trabajos o de actividades de los chicos. Positivo y argumento negativo. Y mire, los trabajos se ¿Cuál es la entregan idea de dar un argumento? y el día viernes a las 10 de la noche los compañeros hacen un corte con la entrega. Y hasta el viernes pasado a las 10 de la noche, Andrea no había entregado ninguno de sus trabajos. No sé si usted tiene conocimiento o si sabe si los entregó tarde o qué pasó. ¿Por qué te voy a argumentar? ¿No? Como cuando hacemos los exámenes con preguntas abiertas, fundamenta o argumenta tu respuesta. Sí. Y si no sé, pues trato de dar mi mejor argumento de explicación para convencer al maestro de que sí sé, ¿no? Sustentar una idea. Aunque existen distintas formas de argumentar, las inductivas y deductivas suelen ser las más Si gusta que me comunes. argumente, yo le puedo decir, usted sabe que le falta esto y esto para que metodologías de investigación. Método inductivo deductivo va entonces de lo general a lo particular y de lo particular a lo general. Son las formas más comunes de argumento en los párrafos o en los textos formales. Bien, párrafo inductivo. Inductivo, induce. Inicia presentando una serie de ideas secundarias, y esta serie de ideas secundarias son ideas generales, que en sumatoria permiten argumentar la idea principal, es decir, voy de lo general a lo particular. Por lo tanto, normalmente la idea en el párrafo argumentativo inductivo se ubica hasta el final. ¿Por qué? Porque al principio voy a dar las ideas secundarias, pero para concluir mi idea fuerte, mi idea principal, y por eso es que se ubica al final. El párrafo deductivo es lo inverso, se caracteriza porque inicia con la idea principal, es decir, en el inductivo va al final porque primero van las ideas secundarias, en el deductivo es lo inverso, primero va la idea principal y después se sustenta a través de ideas secundarias. Lo voy a sustentar después, es decir, es lo inverso. Inductivo va de lo general para aterrizar en una idea principal al final, y el deductivo al revés, parte de una idea principal para sustentarlo con ideas secundarias. ¿Cómo se estructura un párrafo argumentativo? ¿Cómo sustento una idea a través de un párrafo? Bien, ejemplo de párrafo argumentativo deductivo. Dice, es importante comprender que, con la complejidad de los actores en modelos de democracia representativa, las dinámicas clientelistas van más allá de una relación de sometimiento y son relaciones en parte fundamentadas por una serie de vínculos de afección y emocionalidad
que no pueden ser despreciados al momento de considerar a quién se vende el voto o no. De acuerdo con Gloria Isabel Ocampo, 2014, tanto en los territorios rurales como en los urbanos, el cliente que está en el primer escalón de la pirámide política, el votante, es un actor perfectamente consciente de efectuar una transacción de la cual espera obtener ciertos beneficios tangibles a cambio de dar su voto a algún candidato. Sin embargo, estas relaciones se presentan en muchos casos como relaciones de afecto que comprometen al votante con cierto político de manera particular, guardando cierta lealtad y gratitud hacia él, incluso, aunque no sea en muchos casos, para toda la vida. De hecho, en un país como Colombia, se presentan los líderes políticos como sujetos ordinarios, que viven en la comunidad y que están presentes permanentemente, como aquellos sujetos mediadores entre el votante y el político que aspira al cargo estatal. Ellos comprenden las necesidades de la comunidad electoral y asimismo responden en varias ocasiones a los intereses del candidato político dada una empatía de pensamiento y afiliación política. Entonces, ¿cómo estoy planteando en el argumentativo deductivo? Voy a poner primero al inicio del párrafo la idea central. Idea central va al inicio para que esta misma idea sea sustentada posteriormente con ideas secundarias. En el caso de este párrafo hay dos, puede ser una o pueden ser tres, pueden ser incluso menos extensas. Pero estoy planteando dos ideas secundarias. Entonces, primero pongo mi idea central y la sustento con ideas secundarias. ¿Sale? Ese es el ejemplo de párrafo argumentativo deductivo. Ahora el inductivo es a la inversa. ¿Qué voy a hacer en el inductivo? Si es a la inversa, primero voy a plantear mi idea secundaria, una o más. En este caso estamos planteando dos ideas secundarias y posteriormente, al finalizar el párrafo, voy a poner mi idea central. Eso es el argumento inductivo, es decir, deductivo, idea principal y respaldo con ideas secundarias. Voy a inducir. Deductivo, doy generalidades y concluyo con la idea central. ¿Cómo se lee el párrafo? De acuerdo con Gloria Isabel Ocampo, 2014, tanto en los territorios rurales como en los urbanos, el cliente que está en el primer escalón de la pirámide política, el votante, es un actor perfectamente consciente de efectuar una transición de la cual espera obtener ciertos beneficios tangibles a cambio de dar su voto a algún candidato. Sin embargo, estas relaciones se presentan en muchos casos como relaciones de afecto que comprometen al votante con cierto político de manera particular, guardando cierta lealtad y gratitud hacia él, incluso aunque no sea en muchos casos, para toda la vida. ¿Se dan cuenta cómo es el mismo texto que vimos en el ejemplo deductivo, pero solamente invertimos la forma de planteamiento? Es decir, en el deductivo, primero pusimos la idea central y la respaldamos con ideas secundarias, de acuerdo con Gloria Isabel Ocampo 2014, tanto en territorios rurales, que es la misma idea secundaria que utilizamos aquí, de acuerdo con Gloria Isabel Ocampo. ¿Sí? La única diferencia va a ser cómo lo acomodo. Y los conectores que estoy usando en la redacción, de eso ya hablamos también. Por ejemplo, si voy a plantear mi idea central, es importante comprender que es de resaltar que vamos a considerar que, etcétera. Eso me va a dar la conexión a la idea central. Y en el caso del inductivo, que están invertidos los papeles y la idea central va al final, por todo lo anterior, por tanto, en sintonía con lo anterior, etcétera. Lo que me va a dar la conexión para la idea central. ¿De acuerdo? Esos son entonces párrafos argumentativos, deductivo e inductivo respectivamente. Bien, finalmente, el último párrafo de desarrollo que vamos a ver es el de contraargumento. Ya hablamos de párrafos argumentativos, ahora vamos con el contraargumento. ¿Para qué me va a servir? Si el párrafo argumentativo me va a permitir sustentar una idea, como ya se dijo, el párrafo contraargumento, bien empleado, le va a dar fuerza a mi idea.
va a vestir mi idea, la va a reforzar, la va a fortalecer. Bien empleado, mal empleado puede hacer que caiga en contradicción, contraargumento. Puedo caer en contradicción. Yo doy mi argumento y yo mismo me contradigo, me contraargumento. Si yo no empleo bien la redacción y si no utilizo adecuadamente mis párrafos de contraargumento, me voy a ver mal porque voy a contradecirme y eso no nos conviene en cuestiones de redacción. Ahora bien, estos párrafos se presentan argumentos contrarios. Voy a contraargumentar el argumento que ya di, que trata de negar la veracidad y validez de mi propio argumento. Sale de algún argumento presentado en el texto. ¿Y quién presentó esos argumentos? Pues yo mismo. Por lo tanto, entonces, es posible que voy a tratar de negar mi propio argumento, por eso se llama contraargumento. Dice, textos argumentativos se usa como técnica para hacer más sólida la propia argumentación. ¿Cuál es la finalidad? Hacer más sólida mi propia argumentación. Esta postura contraria se hace con la apariencia de cuestionar o poner en duda el planteamiento. Voy a cuestionar mi propio planteamiento. Voy a poner en duda mi propio planteamiento propio. ¿Sale? La semana 2 es la semana. Entonces, esta que estamos terminando. ¿Qué quiere decir? Yo argumento y yo mismo me contraargumento. Pero ¿para qué me sirve realizar este tipo de párrafos? Implica pensar de manera crítica y profunda, evaluar la validez de las propias ideas y anticipar las ideas o propuestas a la oposición sobre un tema. Es importante anticiparte para no contradecirte de tal forma que quedes mal. Es decir, ¿cómo voy a reforzar? Yo hago mi argumento y entonces yo me contraargumento con la postura de X autor. Pero yo ya argumenté también que el contraargumento con la postura de X autor se va a ver débil esta semana. Por lo tanto, le va a dar fuerza a mi propio argumento. ¿Sí me explico? No se trata de contradecirme, porque entonces van a decir, bueno, entonces, ¿qué quieres decir, sí o no? ¿No? Peras o manzanas, ¿no? Sino que luzcas tus propios argumentos. Por lo tanto, es importante, si vas a utilizar un contraargumento, tener un argumento propio sólido para fortalecerlo y no contradecirte. ¿Sale? Ejemplo de párrafo de contraargumento. Ahora bien, una lectura clásica piensa que estas consideraciones afectivas, y seguimos hablando de la venta de votos, no son la base efectiva el clientelismo, sino simplemente estrategias de manipulación y marketing para lograr lo que realmente se proponen. Transacciones que se mantienen entre grandes actores del poder político para mantener el control local y nacional y no amenazar de ninguna forma el poder que ha asegurado tan fuertemente. De este modo, el clientelismo es, en realidad, todo un aparataje a nivel nacional que funciona a través del sostenimiento, la hegemonía y los intereses de un partido o actor político que, desde el centro, adquiere un apoyo obligado de los actores políticos periféricos. No obstante, esta lectura clásica parece reducir de manera muy simple el nivel de agencia de los votantes y los actores líderes locales. Dicho más claramente, lo que esta teoría no tiene en cuenta es que estos líderes políticos de periferia que constantemente hacen parte de la comunidad suelen surgir en los momentos de crisis comunitaria y se echan al hombro la tarea de lidiar con un sistema político y burocrático que muchos no saben cómo hacerlo, para obtener de cierta forma aquello que se necesita con apremio: las tejas para la vivienda, el hambre, la medicina. De este modo, ese personaje que representa los intereses y preocupaciones de pequeñas comunidades resulta siendo también la llave para acceder a 100 o a 1000 votos en las urnas cuando se transa a través de él los favores pedidos. Estas relaciones, entonces, no pueden ser pensadas como un mero sometimiento o una imposición de los grandes poderíos, sino también deben verse como acciones que movilizan emocionalidad, gratitud, confianza, contentos y descontentos. Seguimos hablando de la compra de votos. ¿Cómo se estructuró este párrafo? Dice, este párrafo inicia con un conector lógico adversativo. Ahora bien,
que busca presentar una idea que contrasta y quiere poner en cuestión la idea presentada en el párrafo anterior. Es decir, cuando hablamos de la afectividad hacia algunos candidatos, la parte afectiva hacia los candidatos que generaba una cierta simpatía de los votantes para con ellos, aquí vamos a contraargumentar. Entonces dice que utilizamos un conector lógico, ahora bien, sin embargo, y vamos a hablar de las cuestiones afectivas de los votantes. Dice, busca presentar una idea que contrasta y quiere poner en cuestión la idea presentada en el párrafo anterior. Voy a introducir a la objeción. No obstante, esta lectura clásica parece reducir de manera muy simple el nivel de agencia de los votantes y los actores líderes locales. Estoy introduciendo a mi objeción. Dicho más claramente, lo que esta teoría no tiene en cuenta es que estos líderes políticos de periferia, discusión de la objeción, ¿sale? ¿Cuál es la discusión de la objeción? Estoy aquí objetando la teoría planteada en el párrafo anterior. Dice, lo que esta teoría no tiene en cuenta, es decir, hay una objeción, y entonces doy mi descripción sobre el momento en que pueden surgir estos actores políticos para arrebatar votos en las urnas. Y después viene mi cierre, ¿sale? Cierre del contraargumento con una oración final que refuerza la tesis planteada inicialmente. De este modo, ese personaje que representa los intereses y preocupaciones de pequeñas comunidades, cierra del argumento con una oración final que refuerza la tesis planteada inicialmente. ¿Va? Entonces viene un planteamiento, viene una objeción y viene el cierre del argumento que va a fortalecer la tesis planteada inicialmente. Bien, hay dos formas de contraargumentar. Una es que mi propio argumento lo contradigo para hacer bien mi argumento, que es lo que planteábamos en un inicio, y la otra opción es, en el argumento planteo ideas de otros autores, y en el contraargumento yo debato esas ideas para obtener la razón en el contraargumento, ¿sale? Se puede ocupar de dos formas. Lo que planteamos hace un momento, ¿sí? Contraargumentando, sin caer en contradicción y fortaleciendo mi propio argumento, o al revés, dando argumentos de otros autores, puntos de vista de otros autores, para que en el contraargumento, como es el caso del ejemplo, yo cierre reforzando mi propia tesis. Bien, son dos formas de contraargumentar, ambas válidas, y la finalidad es fortalecer mi propio dicho. Bien, hasta aquí los párrafos de desarrollo. Finalmente, aquí hay un error de escritura, se me pegó de la otra diapositiva, los párrafos de cierre, no de desarrollo, sí, son párrafos de cierre. Hasta aquí los párrafos de desarrollo y finalmente el párrafo de cierre, hay una sola forma de cerrar un texto. Por último, los párrafos de cierre no solo deben caracterizarse por una buena capacidad de síntesis de entrada, el cierre de un texto, la conclusión debe ser breve, o sea, debe estar bien sintetizada, sino que debe mostrarse como la parte del texto en donde se realizan consideraciones de profunda reflexión y se presentan las conclusiones, que en última instancia le recuerdan o le hacen saber al lector la pertinencia del texto. Entonces, bien, para empezar, debe ser sintético, debe ser breve, pero también deben realizarse una profunda reflexión en ese cierre y se presentan las conclusiones. ¿Cuál es la finalidad? Hacer saber al lector la pertinencia de mi texto. Esos son los párrafos de cierre. Ahí vamos a concluir, ahí vamos a cerrar mi texto, párrafo de cierre. Y hay un solo tipo de párrafo de cierre. ¿Cuáles son las características de los párrafos de cierre? Los párrafos de cierre resume, primero, decía que era una síntesis, es concreto, resume a grandes rasgos las ideas centrales de todo lo que presenté en mi apertura y desarrollé. Voy a concluir resumiendo las ideas centrales que presenté durante todo el cuerpo del texto. La función entonces es hacer una recapitulación breve, porque recuerden que es concreto, y darle un sentido pleno a todas las ideas. Debe haber un sentido expuesto en el texto a través de una conclusión.
Y entonces podemos decir que el párrafo de cierre es mi conclusión. Decíamos que la estructura del ensayo tiene la estructura de cualquier texto. Introducción, desarrollo, conclusiones, párrafos de apertura, párrafos de desarrollo, párrafo de cierre o párrafos de cierre. Normalmente en un ensayo se utiliza uno o dos párrafos de cierre, no tan extensos, dependiendo de la extensión también del propio ensayo, ¿no? Bien, asimismo, este fragmento permite finalizar con unas últimas reflexiones y consideraciones. Es decir, puedo hacer una reflexión no planteada en el desarrollo de mi texto, sí, como últimas reflexiones o consideraciones respecto del trabajo, en ocasiones arrojando preguntas y aspectos que quedan abiertas tras la realización del texto. Esto es interesante. Las preguntas que quedan sin respuesta es para que al lector lo dejes como pensando en lo que tú planteaste en tu texto, ¿sale? No necesariamente debe haber preguntas, pero sí es posible. Bien, un ejemplo de párrafo de cierre, y con esto estaremos terminando el tema de párrafos, es el siguiente. En conclusión, he buscado sostener a lo largo de este texto, fíjense el conector, en conclusión, he buscado sostener a lo largo de este texto que la correlación que existe entre medicina e imperialismo es mucho más fuerte y compleja de lo que a simple vista se podría entender. Todavía más, he querido mostrar en ese lazo de manera puntual, valiéndome de situaciones históricas concretas como la época de la colonización en el continente americano, y es un ejemplo que usamos en los párrafos de desarrollo anteriores. Así, nombré algunos casos y monumentos históricos que, a mi parecer, evidenciaban de manera clara que si bien los factores políticos y sociales, así como las condiciones religiosas y culturales, fueron aspectos sustanciales para el desarrollo del colonialismo, la medicina también sirvió para alimentar a los imperios, en especial el imperialismo colonizador latinoamericano, el cual encontró en las enfermedades una poderosa arma para debilitar a sus enemigos y en el descubrimiento de remedios su mejor estrategia de consolidación económica. Pero también la apuesta a este trabajo ha sido la de demostrar que, como todo mutualismo, la medicina no solo se puso al servicio del imperialismo como mero saber que se instrumentaliza para fines políticos y económicos, sino que ésta sirvió de las condiciones sociales y políticas para fortalecerse a sí misma, para imponerse como ciencia hegemónica, para legitimar su camino y desarrollo, para validar sus propias afirmaciones, conclusiones y descubrimientos. Finalmente, considero que es relevante resaltar con claridad estos aspectos, pues, además de ofrecer cierta profundidad en conocimientos históricos y científicos, permite una mirada crítica sobre esta ciencia y genera cuestionamientos a las bases regulares de funcionamiento de esta. Bien, ¿cómo se estructuró este párrafo de cierre? Creo que están muy claras las partes que comentamos en la diapositiva anterior. Bien, primero vamos a hacer una recapitulación breve de todas las ideas planteadas. Si recordamos, este texto lo utilizamos el tema de la medicina y la política en los párrafos de desarrollo anteriores en la sesión pasada. Entonces, habla de cómo la medicina se sirve de la política y la política a su vez se sirve de los avances en temas de medicina como ciencia. Entonces, bien, tiene una recapitulación de estas ideas centrales del texto. Después, ¿puedo o no confirmar mi tesis? Recuerden que las tesis no siempre son confirmadas. Pudiera decir contrario a lo que se había planteado y entonces estoy descartando la tesis, o en este caso, que es una confirmación, pero también la apuesta de este trabajo ha sido la de demostrar que, o sea, quiere decir que este trabajo pudo demostrar que, y estoy confirmando la tesis con esas afirmaciones, y después conector otra vez, finalmente, y realizo mis reflexiones finales. Con esto estoy cerrando mi texto de manera correcta. Bien, espero haya quedado claro con estos ejemplos que son textos algo extensos, pero espero los hayan podido revisar. Con esto estamos terminando nuestro tema y pues bueno, no sé si hasta aquí alguien tenga alguna duda. No, profe. Bien, si no es así, entonces hasta aquí estaremos llegando con esto, el tema del párrafo. Como verán, la estructura es muy diferente de acuerdo a lo que quieres comunicar y la más extensa es el desarrollo, como dije al principio.
Pero bueno, esto les va a ayudar a ir leyendo y escuchando este tipo de redacción, que es una redacción un poquito más completa, más extensa y más formal, dicho de una forma, son artículos, para que ustedes también puedan tener un parámetro y mejorar en ese sentido su redacción. ¿Sale, chicos? Déjenme tomo la evidencia de la clase. Y eso sería todo por hoy, por esta semana y por este tema. ¿Sale, chicos? Nos vemos la siguiente semana con el siguiente tema y ya vamos a ver algunos ejercicios de redacción y gramática. ¿Sale, chicos? Que tengan buena tarde. Gracias. Gracias, profe. Adiós.